Adrián nunca creyó en las señales silenciosas porque siempre pensó que el amor era algo que se decía con claridad, sin rodeos ni juegos mentales, pero todo cambió el día en que Valeria entró en su vida sin hacer ruido. Sin declaraciones, sin confesiones dramáticas, solo con una presencia suave que poco a poco comenzó a ocupar espacios que él ni siquiera sabía que estaban vacíos, y al principio todo parecía normal. Conversaciones casuales en la oficina, comentarios breves sobre el clima. Preguntas relacionadas con el trabajo que podían parecer simples actos de compañerismo, pero si alguien hubiera observado con atención habría notado que Valeria siempre encontraba una excusa para acercarse a él. Que entre todas las personas disponibles era Adriana quien elegía para preguntar incluso lo que ya sabía, que sus pasos parecían dirigirse inconscientemente hacia su escritorio varias veces al día, y Adrián, distraído en su mundo estructurado y lógico, tardó semanas en notar que aquella frecuencia no era casualidad sino intención disfrazada de rutina, porque cuando una mujer busca cualquier motivo para iniciar conversación no está buscando respuesta sino presencia. No está interesada en la información sino en la conexión, y la conexión era exactamente lo que Valeria comenzaba a construir hilo por hilo sin que él lo advirtiera. Luego vinieron las miradas. Esas miradas que duran apenas un segundo más de lo normal pero que contienen preguntas que nunca se formulan en voz alta, miradas que se sostienen cuando la otra persona no está mirando y que se retiran rápidamente cuando el contacto visual se vuelve mutuo, y Adrián empezó a sentir esa extraña intuición de ser observado. Levantaba la vista de su pantalla y encontraba a Valeria desviando la suya con una rapidez que no parecía natural, como si hubiera sido sorprendida haciendo algo que no debía. Y aunque intentó convencerse de que era coincidencia, comenzó a notar el patrón repetido, en reuniones, en conversaciones grupales, incluso en momentos de silencio compartido, sus ojos regresaban a él una y otra vez como si buscaran algo que no terminaban de entender. Y lo cierto es que cuando alguien nos mira de esa manera no está simplemente viendo nuestra presencia física sino intentando descifrar el efecto que provocamos en su interior. Y así sin palabras comenzaron a aparecer señales más profundas, detalles pequeños que demostraban atención selectiva, como aquella vez en que Adrián mencionó casualmente que odiaba el café con azúcar y semanas después Valeria apareció con una taza preparada exactamente como a él le gustaba, recordando un comentario que ni siquiera él consideró importante. Y fue en ese instante cuando una pequeña duda cruzó su mente, porque la memoria emocional funciona diferente, almacena lo que importa, retiene lo que genera impacto. Y nadie guarda detalles insignificantes de alguien que le resulta indiferente. Después comenzó a notar cambios sutiles en su tono de voz. Con los demás Valeria hablaba firme y segura, pero cuando se dirigía a él su voz se volvía ligeramente más suave, más lenta, casi como si inconscientemente quisiera prolongar el momento. Y el tono de voz es un lenguaje que el cuerpo utiliza antes de que la mente tenga tiempo de intervenir, es una reacción automática, una vibración distinta que aparece cuando hay atracción. Y Adrián empezó a sentir que algo en la energía entre ellos era diferente, no exagerado, no evidente, pero sí constante. Luego llegaron los viernes, días en los que curiosamente Valeria parecía brillar un poco más, un perfume nuevo, un peinado distinto, un detalle en su ropa que no estaba ahí el resto de la semana. Y aunque cualquiera podría pensar que era simple coincidencia, Adrián notó que esos cambios ocurrían especialmente cuando sabían que trabajarían juntos durante varias horas. Como si ella quisiera asegurarse de que su presencia dejara una impresión más profunda, y el contacto físico comenzó a mezclarse con la cotidianidad, roces breves al pasar, manos que se quedaban medio segundo más al intercambiar documentos. Pequeños empujones juguetones acompañados de risas que parecían demasiado intensas para la broma que las provocaba. Y el contacto físico ligero es una de las pruebas más claras de interés porque reduce la distancia sin necesidad de confesión, mide reacción, evalúa reciprocidad. Crea una tensión suave que solo existe cuando hay algo más que simple amistad, y cada vez que eso ocurría Valeria parecía contener la respiración apenas un instante, como si temiera que aquel gesto revelara demasiado, y fue entonces cuando Adrián comenzó a observar también los nervios. Porque aquella mujer segura y profesional a veces jugaba con su cabello cuando él estaba demasiado cerca, reía más de lo normal, corregía frases que no necesitaban corrección. Mostraba una leve torpeza que no aparecía con nadie más, y el nerviosismo es honesto, aparece cuando a alguien importa lo suficiente como para alterar nuestra calma, no surge frente a quien nos es indiferente sino frente a quien tiene el poder de afectarnos emocionalmente, y así, sin declaraciones directas. La historia empezó a escribirse en silencios cargados de significado mientras Adrián intentaba decidir si estaba imaginando cosas o si realmente estaba siendo protagonista de algo que todavía no tenía nombre. Sergio nunca fue el hombre más seguro del mundo, pero tampoco era ingenuo,
y sin embargo cuando conoció a Camila descubrió que hay situaciones que desafían cualquier lógica porque ella no era directa, no era obvia. No era de las que dicen lo que sienten sin filtros, ella era silenciosa, observadora, estratégica sin intención de serlo, y todo comenzó en una cafetería donde ambos coincidían cada mañana antes del trabajo. Al principio solo eran miradas breves, ese tipo de miradas que parecen accidentales pero que se repiten con demasiada frecuencia como para hacerlo. Sergio notó que cada vez que levantaba la vista encontraba los ojos de Camila sobre él y que inmediatamente después ella fingía concentrarse en su teléfono como si nada hubiera pasado. Y durante días enteros ese juego invisible continuó hasta que una mañana ella decidió sentarse en la mesa contigua teniendo el lugar completamente vacío. No era necesario estar tan cerca pero aún así lo hizo. Y fue entonces cuando comenzaron los pequeños comentarios, primero sobre el café, luego sobre el clima, después sobre el libro que Sergio leía cada mañana, y lo curioso no era que hablara sino que recordaba el título exacto. Recordaba la opinión que él había dado días antes, recordaba incluso que él prefería las mesas junto a la ventana porque le gustaba la luz natural, detalles mínimos que nadie almacena si no existe interés. Y con el tiempo Camila empezó a anticiparse a su rutina, llegaba a la misma hora, pedía su bebida favorita antes de que él lo hiciera, como si quisiera crear una sincronía invisible entre ambos, y Sergio comenzó a sentir que aquello no era coincidencia sino intención disfrazada de casualidad. Luego vinieron las sonrisas diferentes, no eran sonrisas sociales ni automáticas sino sonrisas lentas, profundas, que parecían aparecer sin permiso cuando sus miradas se encontraban demasiado tiempo. Y cada vez que él hablaba con otra mujer en la cafetería, aunque fuera la mesera, Camila cambiaba sutilmente su expresión, su postura se volvía más rígida, su atención más concentrada, como si algo dentro de ella reaccionara antes de que pudiera controlarlo, pero jamás dijo nada, jamás hizo una escena. Su silencio era elegante pero lleno de señales, después empezó el contacto físico leve, una mano que rozaba la suya al tomar el azúcar, un toque en el hombro acompañado de una risa suave. Una cercanía que reducía el espacio personal hasta convertirlo en un territorio compartido, y Sergio notó que cuando eso ocurría ella contenía la respiración apenas un segundo, como si ese pequeño gesto significara más de lo que estaba dispuesta a admitir. Con el paso de las semanas las conversaciones se hicieron más personales. Camila comenzó a preguntarle por su infancia, por sus miedos, por las razones detrás de sus decisiones pasadas. Preguntas que no surgen por simple cortesía sino por deseo genuino de conocer la esencia de alguien, y cuando él respondía a ella, escuchaba con una atención absoluta, como si cada palabra tuviera peso, como si estuviera guardando piezas de un rompecabezas emocional que solo ella veía completo. Y aunque en más de una ocasión Sergio pensó en preguntarle directamente qué estaba pasando entre ellos, algo en la mirada de Camila lo detenía, porque había una mezcla extraña de interés y temor. Como si quisiera acercarse pero al mismo tiempo protegerse, y esa contradicción se manifestaba en pequeños juegos de distancia, días en los que parecía más fría, más reservada, respondiendo con menos entusiasmo, solo para volver al día siguiente con una energía renovada y una sonrisa que iluminaba todo el lugar apenas él cruzaba la puerta. Y fue entonces cuando Sergio entendió que no estaba imaginando cosas, que aquella mujer estaba luchando internamente entre lo que sentía y lo que temía sentir, y que cada gesto, cada mirada prolongada, cada recuerdo preciso, cada pequeño celo silencioso eran fragmentos de una verdad que aún no se atrevía a pronunciar. Porque cuando una mujer siente algo profundo pero decide no decirlo, su comportamiento comienza a hablar por ella de formas que solo quien observa con atención puede descifrar.